Muy bien, estudiantes. Entonces, en la clase de hoy lo que quería era puntualizar los aspectos más importantes de el presente simple y el presente continuo, que son los dos tiempos verbales que vamos a trabajar en esta segunda unidad. Eh, si leyeron la guía, se habrán dado cuenta de que en el presente simple se manejan ciertas reglas, ¿verdad?, que debemos tomar en cuenta. Pero básicamente en la clase de hoy lo que quería enfatizar son estas dos eh, categorías, ¿no?, de cada tiempo verbal. En primer lugar, la conjugación y en segundo lugar, la función de cada uno de los tiempos verbales. Entonces, en cuanto a la conjugación, recordemos que conjugar el verbo significa cuando yo agarro mi verbo y lo trabajo con un pronombre personal o un sujeto para formar oraciones. La conjugación es muy importante porque la conjugación es lo que nos va a indicar el tiempo en el que se está llevando a cabo la acción. Entonces, cuando hablamos del presente simple, en castellano nosotros tenemos una conjugación distinta a la que se maneja en otros idiomas, como por ejemplo el inglés. Recuerden que el español o el castellano es una lengua desinencial. Creo que se los comenté en el encuentro pasado, no sé si fue a ustedes. ¿Qué significa esto de que sea una lengua desinencial? Que cuando yo conjugo un verbo, cuando nosotros conjugamos cualquier verbo en presente simple, el verbo o la forma base del verbo no se queda igual con todos los sujetos. El verbo tiene que cambiar y generalmente cambia la parte final, ¿verdad? Nosotros no decimos en español yo juego, tú juego, él juego, nosotros juego. Uno tiene que cambiar la parte final del verbo dependiendo del sujeto que se esté manejando en la oración en ese momento. A eso se le llama, a ese cambio que yo hago se le llama desinencia. Por eso es que el español es una lengua desinencial. Entonces, obviamente, pues si el sujeto es yo, uno dice juego, entonces el verbo tiene la terminación o. Pero si el sujeto es nosotros, ¿verdad?, uno no dice nosotros juego, uno dice nosotros jugamos, ¿correcto? En inglés eso no ocurre. En inglés es más sencillo el proceso de conjugación porque en inglés yo simplemente tomo la forma base de mi verbo y esa forma base es la que yo voy a trabajar con mi sujeto. Vamos a aumentar un poquito aquí para que se vea mejor este ejemplo. Entonces, fíjense que aquí en la conjugación me dice que para los pronombres I, you, we y they, el verbo no cambia, el verbo queda igual. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Aquí estoy conjugando el verbo jugar. En este caso, I play es como decir yo juego. You play, tú juegas o usted juega. We play, nosotros jugamos. They play, ellos juegan. Fíjense entonces que en el caso del inglés se mantiene la misma forma base del verbo. Play, play, play. Pero en el caso del español yo sí tuve que cambiar la terminación del verbo. Entonces eso es muy importante porque eso es lo que nos indica que el verbo se está conjugando en presente simple. Tenemos otra reglita por aquí que tiene que ver con la tercera persona de singular. ¿Cuáles son los pronombres que pertenecen a la tercera persona de singular? Pues los pronombres he, she, it. En inglés él, ella y el pronombre it, que no tiene equivalente en castellano, pero ya ustedes saben, porque eso es de bachillerato, que el pronombre it se maneja para animales y objetos, ¿verdad?, para animales y cosas. Todo esto entonces es lo que se llama tercera persona de singular. Y en este caso, en inglés, cuando yo conjugo un verbo en presente y con este sujeto, con estos sujetos, el verbo tiene que llevar una S en la parte final. Por eso no lo coloco en el mismo grupo de los verbos de los sujetos de arriba. Entonces se hace la excepción aquí con la tercera persona de singular porque el verbo tiene que llevar una S. Dicho sea de paso, en la guía que yo les dejé, allí se les aclara un poquito más en este apartado en particular. ¿Por qué? Porque la tercera persona, esta reglita de la tercera persona de singular tiene ciertas variaciones. Acuérdense que para la gran mayoría de los verbos, ¿verdad?, la tercera persona de singular se hace colocando esa S al verbo. Pero hay unas reglas, por ejemplo, cuando el verbo termina en S, en SH, en CHE, en X o en O, la tercera persona de singular en este caso no se hace con S, sino con ES.
Si el verbo termina en Y y la Y está seguida de una consonante, está delante de una consonante, ahí se tiene que cambiar esa Y y colocar I latina y luego la ES, como pasa con el verbo study. En la tercera persona de singular, ¿verdad? Se cambia esa Y por una I latina y luego se coloca IES, perdón. She studies, por ejemplo. Muy bien, entonces no quiero andar mucho en esta reglita porque esa información la tienen en la guía. Entonces tienen que leerla, ¿verdad? Para que manejen esa información como es. Entonces, recapitulando, ya sabemos que la conjugación de los verbos en presente simple es simplemente buscar la forma base del verbo. Acuérdense que el verbo en forma base es el verbo sin to, sin ing, sin ed, sin nada de eso. Y luego ese verbo lo vamos a trabajar con el sujeto que vayamos a usar en ese momento. Entonces ya sabemos que para I, you, we y they, el verbo no cambia, queda igual. Y en el caso de he, she, it, el verbo va a asumir una S en la parte final. Muy bien, entonces eso quería recalcar con respecto a la conjugación del verbo en presente. El único verbo que no estoy manejando en este caso, ¿verdad?, que se sale de esta lista, es el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene su propia conjugación, que ya lo vamos a ver en un momento. Ok, paso entonces a hablar de la función. El presente simple tiene dos funciones bien importantes en el caso del inglés y también para nosotros, en castellano. La primera función es indicarme hábitos o rutina, actividades rutinarias, cuestiones que yo estoy acostumbrado a hacer todo el tiempo. Entonces aquí en el ejemplo tienen la oración She gets up at 5 a.m. every day. Ella se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Como pueden ver, en este caso el verbo que es gets up está conjugado en presente. ¿Cómo lo sé? Bueno, como mi sujeto es she, es tercera persona de singular, fíjense que el verbo asumió la S, ¿verdad? Entonces eso nos está indicando que el verbo se encuentra en presente simple. Aparte de eso, esa oración que nos está indicando en este caso, nos está indicando un hábito o una actividad rutinaria. Lo otro que se maneja en el presente simple, la otra función que se maneja en el presente simple es acciones permanentes. El presente simple me habla de acciones permanentes. ¿Qué significa en este caso que la acción sea permanente? Significa que no es temporal, que no se hace dentro de un periodo de tiempo que está en transición o que está transcurriendo. Cuando yo digo, por ejemplo, en español, yo no fumo, con eso yo no quiero decir que yo no fumo hoy y mañana sí. Eso es algo que siempre va a ser de la misma forma, porque es una acción permanente. Entonces en el ejemplo, fíjense que tienen la oración Julia is an engineer, Julia es ingeniero, en donde is es el verbo principal, ¿verdad? El verbo to be, que está en este caso en su forma presente, conjugado con su sujeto que le corresponde. Entonces esto me habla de una acción que es permanente. ¿Okay? Permanente, ojo, quiero decir que no es temporal, ¿de acuerdo? Ajá, por aquí tenemos otra función que se le atribuye al presente simple y es hablar de la verdad universal. ¿Qué es la verdad universal? La verdad universal son aquellas ideas que se nos inculcan desde que estamos chiquitos, que nosotros venimos oyendo desde que estamos chiquitos, como por ejemplo cuando nos dicen el sol sale por el este y se oculta por el oeste, cuando nos dicen un año tiene 365 días, cuando nos dicen, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Esas son verdades universales. Como pueden ver, los verbos que yo utilicé en cada uno de esos ejemplos están en presente simple. Entonces en inglés ocurre exactamente lo mismo. El presente simple me habla de una verdad universal. Entonces aquí en el ejemplo yo les coloqué water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Entonces aquí boils es mi verbo principal, como pueden ver termina en S. ¿Por qué? Porque water se toma como que es una tercera persona de singular. Entonces esas son las funciones que ustedes deben tomar en cuenta para trabajar lo que es el presente simple. Entonces con el presente simple pues ya sabemos que para conjugar el verbo debemos tomar la forma base de nuestro verbo y luego trabajarla al lado del sujeto que querramos que estemos utilizando en ese momento.
tomando en consideración, ¿verdad?, que si el sujeto es he, she o it, perdón, en ese caso es donde vamos a colocar la S al final del verbo. Quiero acotar que esa S no significa que el verbo esté en plural. Esa S me indica que es tercera, que el verbo está en presente simple y que el sujeto es tercera persona de singular. Lo otro que también deben evitar es escribir esa S con un apóstrofo. Allí no va apóstrofo. La S va como una parte normal del verbo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en la otra lámina quería trabajar lo que era el presente continuo. En el presente continuo tenemos igualmente, ¿verdad?, la conjugación. La conjugación es la estructura, es decir, cómo formamos el presente continuo en inglés. Lo vamos a formar con la forma presente del verbo to be, ¿verdad? Acuérdense que el verbo to be traduce al verbo ser y estar, y en su forma presente tiene tres opciones. La forma am, que tenemos aquí, que es la que se usa con I. La forma is, que es la que se usa con he, she, it. Y la forma are, que es la que se usa con we, you y they. Entonces lo primero que yo necesito es el verbo to be. No lo puedo omitir en la oración porque es el verbo auxiliar. Con ese verbo yo voy a afirmar, yo voy a negar, voy a hacer la pregunta, etcétera, etcétera. Después que yo coloque el verbo to be, entonces voy a colocar cualquier verbo, ¿verdad?, que va a ser mi verbo principal, pero ese verbo principal va a terminar en ing. Este ing en este caso me está formando lo que se llama el participio presente del verbo. Ese participio presente no es otra cosa sino lo que nosotros hacemos en castellano cuando colocamos a los verbos la terminación ando o la terminación endo. Por ejemplo, bailar, bailando, ¿verdad?, cantar, cantando, dormir, durmiendo. Entonces, esas tres cosas que nombré son imprescindibles a la hora de trabajar una oración en presente continuo. El sujeto, el verbo to be que concuerde con ese sujeto, no van a poner el to be que ustedes quieran, sino el que corresponde con el sujeto. Acuérdense que vamos a trabajar am, is o are. Y luego el verbo principal que va a terminar en ing. Con ese ing entonces estoy formando lo que se llama el participio presente, ando, endo. En el ejemplo tienen la oración Luis is building a house. Luis está construyendo una casa. En donde pueden ver Luis es el sujeto de la oración. Tienen aquí el verbo auxiliar, que es el verbo to be. ¿Por qué es auxiliar? Bueno, porque is me está indicando presente, por un lado. Y también este is me está indicando que la oración está afirmativa. ¿Ok? Y luego tienen el verbo principal, que es build, ¿verdad? Ese verbo build le estamos agregando la terminación ing. Entonces se me forma lo que es el participio presente de ese verbo, building. Luis is building a house. ¿De acuerdo? Con respecto a la función, el presente continuo pues tiene algunos contrastes con el presente simple. La primera función, que es la más clásica y la más normalita de todas, que es indicarme una acción en progreso. Por eso el tiempo se llama presente progresivo o presente continuo. Acción en progreso, ¿qué significa? Significa que a medida que esa acción está teniendo lugar, el tiempo no está detenido, el tiempo está transcurriendo. No es lo mismo decir yo como carne todos los días, en donde yo hablo de una acción permanente, ¿verdad? Una acción habitual, de una acción permanente, en donde yo no me doy cuenta si el tiempo está transcurriendo o no. A decir, estoy comiendo carne ahorita, ¿verdad? Porque en el proceso de yo comer carne, mientras yo me como la carne, el tiempo está transcurriendo. Por eso se dice, de ahí es que viene lo de progresivo o continuo, presente continuo o presente progresivo. Entonces esa es la función más clásica, la función más normalita de un verbo en presente continuo. Ok, aquí tenemos un ejemplo que nos dice Juan is painting the premises. Juan está pintando las instalaciones. ¿Qué observan en este caso? Pues observamos que tenemos un sujeto que es Juan. Tenemos el verbo que en este caso está formado por el auxiliar que es is. Ya saben que is viene del verbo to be. Y painting, que sería paint, mi verbo principal, y al cual le agregué la terminación ing.
Entonces eso me está formando el presente continuo. Juan is painting the premises. La otra función que se le atribuye al presente continuo es hablar de acciones temporales. Y aquí entonces difiere de lo que dije hace un rato con respecto al presente simple. En el presente continuo la acción es temporal, en el presente simple la acción es permanente. En este caso la acción temporal me indica, ¿verdad?, que esto se va a llevar a cabo dentro de un periodo de tiempo que se encuentra en transición y que tiene un inicio y un final. Fíjense que aquí la oración me dice, we are working till 6 p.m. this month. Estamos trabajando hasta las 6 p.m. este mes. Entonces ya yo sé que es dentro de este periodo que tiene un inicio y un final, es decir, este mes, esta acción se va a estar llevando a cabo. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un presente continuo? Sabemos que hay un presente continuo porque tenemos aquí el verbo auxiliar to be y tenemos al verbo principal que tiene ing en la parte final, ¿verdad? Entonces mi verbo como tal es work y en este caso pues estoy formando el presente continuo con la forma, con el sufijo ing, working. Muy bien, entonces eso era lo que quería puntualizar con respecto al presente simple y al presente continuo, que son los dos tiempos verbales que estamos tocando en la unidad número 2. Les voy a dejar más adelante un ejercicio que quería que lo hiciéramos entre todos, pero lamentablemente por el tema de que no se pudo hacer la conexión con Meet, no lo vamos a poder presentar de la forma que yo quiero, pero se los voy a dejar de igual forma para que ustedes lo vayan realizando y no sé, de repente el viernes les hago una sesión como de consulta por WhatsApp para que ustedes entonces me planteen si tienen alguna duda sobre el ejercicio y lo podamos discutir entre todos. Bueno, entonces esto era lo que quería puntualizar. Por el momento es todo. Cualquier cosa pues les estaré avisando por el grupo de WhatsApp que vamos a hacer para la próxima clase. Muchas gracias y perdonen entonces lo que no se pudo trabajar. Hasta el pronto.